que ver con el simpático, que es el que nos tiene en marcha, produce el efecto contrario. Y entonces, ustedes imagínense, la sensación es la leche, en el sentido de que, por un lado, tenemos sedación y, por otro lado, desasosiego. O sea, estamos con lo que se llama el baile sambito. Este tipo de fármacos también puede producir en los niños parkinsonismo, que es temblor de músculos externos. Y luego tiene un problema también este tipo de fármaco, que produce acatisia. También se receta para estreñidos. Y esto, bueno, pues no deja de ser una broma. Ustedes dicen, ¿qué es la acatisia? Bueno, pues es un trastorno neurótico. Pero claro, estos fármacos actúan a nivel del sistema nervioso y, como siempre, actúan en todos los niveles. Y entonces la acatisia, el nombre es cachondo, es un trastorno neurótico que impide al individuo sentarse. Ustedes se imaginan, si este fármaco se lo han recetado a una persona que tiene estreñimiento, ¿cómo se va a sentar para ir al baño? Pero bueno, esto es una broma. Obviamente, para quitar la acatisia hay que prescindir inmediatamente del fármaco. Esto, aparte de más efectos secundarios que seguiremos viendo en el próximo programa. De todas formas, no olviden que estos fármacos, que en principio parecen tan inofensivos, como que podemos llegar a la farmacia o podemos a nuestro vecino o a nuestro compañero de trabajo: oye, tengo acidez, tengo un problema de tal, ¿te va bien esto? Pues yo también lo tomo, que parece una tontería. Con el tiempo, todos los fármacos producen reacciones adversas en algún sitio. En algunos directamente resuelven un síntoma, pero generan otro en otro sitio, que al final, en principio, por supuesto, no se va a ver, pero que es sumatorio. Y hay de nosotros el día que cierre ese círculo. En fin, como siempre, ustedes deciden. Buenas tardes y hasta pronto. ¿Qué hay? Buenas tardes. Estamos viendo a lo largo de estos programas, de Tomar y Después, bueno, todos vamos viendo poco a poco fármacos que, bueno, tienen relación con algún tipo de patología, con algún aparato concreto. Ahora estamos con el aparato digestivo, en el que, bueno, pues hay distintos capítulos porque es largo y es importante. Tengamos en cuenta que el aparato digestivo es el que va a absorber todas nuestras alimentaciones y el que nos va a mantener vivos. Y tiene en sí mismo una serie de posibilidades y una serie de patologías que repercuten a todos los niveles en el resto del territorio orgánico. Pero quiero hacer un paréntesis en ese sentido, en el que parece que, bueno, como estamos viendo fármacos, y bueno, en todos y cada uno de los fármacos estamos viendo para qué sirven, las fórmulas, cómo se absorben, por dónde se eliminan y el aspecto de las reacciones adversas. Desde aquí tratamos de que el usuario, en definitiva, somos todos usuarios, somos todos pacientes. En algún momento de nuestra vida, el paciente, el usuario de este mercado, conozca un poco los pros y los contras de todos y cada uno de los fármacos. Y entonces, en este sentido, parece un poco como que queremos aquí eximir también al médico y al farmacéutico, puesto que el médico y el farmacéutico, en ese sentido, bueno, trabajan con lo que hay los que se dedican, digamos, a la medicina moderna exclusivamente, puesto que, bueno, pues el que se puede dedicar, cuanto más abanico de posibilidades tiene para atajar o para interpretar una patología o un síntoma, bueno, pues podrá ayudar más o mejor a su paciente y tratar incluso de conseguir soluciones y a lo mejor lograr hasta que se cure. Pues bien, parece como que aquí, tal y como estamos viendo todo el proceso, la misión del médico evidentemente es recetar, básicamente. Se supone que debemos conocer todos y cada uno de los fármacos, tal y como los estamos desglosando aquí, que no los estamos desglosando, por supuesto, en el árido mundo ese de la tecnología, lenguaje técnico, para que no aburra eso a todo el mundo y la gente no entienda. Tratamos de hacerlo desde un punto de vista absolutamente coloquial, como si estuviéramos en el salón de casa, o ese amigo, o ese hijo, o ese pariente médico con el que un día estás tomando un café y le preguntas por una patología o un fármaco en concreto que estás tomando. Y bueno, pues tratar un poco de quitar hierro a ese asunto y de un poco desmontar la película que tienen las empresas, en el sentido de ellos tienen que hacer su negocio, pero el negocio del paciente es su salud y tiene que conocerla, tiene que saber cómo defenderse. Y es curioso cuando hablamos de que el médico receta. Yo no estoy personalmente de acuerdo en ese campo,
puesto que la obligación del médico es tratar a un paciente, ver cuáles son las causas de su patología, de su sintomatología y ir a la causa. En la hora de hacer un tratamiento a un paciente hay una parte de ese tratamiento que debe ser sintomática para que alivie los dolores, si los hubiera, para que alivie algún tipo de disfunción a nivel de vómitos o a nivel de diarreas o a nivel de cualquier tipo de patología que le imposibilita moverse de una manera normal en su ámbito de trabajo, en el ámbito familiar o en el ámbito social. Pero a la vez, la parte más importante del tratamiento está en un tratamiento de fondo causal, en un tratamiento de la causa, puesto que estamos hablando aquí que todos y cada uno de los síntomas que nosotros tenemos nos hablan de una patología que viene de lejos, Entonces, si tratamos solamente de abortar el síntoma, de quitar el fusible del coche en el que nos está marcando que el nivel del aceite del coche está bajo y porque nos molesta esa luz roja para conducir de noche, le quitamos el fusible para que no nos siga molestando, está claro que llegará un momento en que ese coche se gripe. Está claro que si también hemos apagado el chivato de alarma de la gasolina, llegará un momento en que nos quedaremos sin gasolina. Entonces, con el cuerpo humano pasa un poco lo mismo. Quedábamos en el programa anterior que las patologías, salvo que sean accidentes de tráfico o accidentes, impactos inmediatos sobre lo que es la constitución anatómica y fisiológica de nuestro organismo, en nuestro organismo se va deteriorando poco a poco y a lo largo del tiempo cantará ya va avisando de una patología y al final esa patología se va aumentando. De hecho, además, los pacientes vamos reconociendo las fases de nuestra enfermedad y cuando nos asustamos es cuando aparece un síntoma que nosotros no reconocemos, aparece un síntoma nuevo. Eso indica que estamos en otra fase de la enfermedad. La enfermedad ha entrado más adentro, ha roto otra barrera y está pasando a la siguiente barrera. Entonces, en ese sentido, cuando pretendemos, o hablábamos aquí, que una enfermedad es como un viaje. Si tenemos que ir de aquí a Barcelona, depende. Si cogemos el coche en Alcalá de Henares, si tenemos que volver hasta Madrid, será más corto que tener que volver desde Zaragoza. Y por supuesto, si una vez que ya hemos llegado a Barcelona, estamos en Barcelona. Y entonces la enfermedad, en el proyecto, en la proyección, lo que se llama la previsión de esa enfermedad, el médico debe saber cuál es la evolución, cuál es el pronóstico, que alguna vez hemos dicho aquí, el pronóstico de esa enfermedad, dónde puede acabar esa enfermedad. Indefectiblemente todas las enfermedades van a acabar en la muerte. Entonces podemos ir distrayendo nuestras enfermedades desde el punto de vista del cliente como usuario, me refiero. Y ya digo que todos somos clientes, todos somos pacientes, todos. Entonces, el tema de recetar, cuando se le exige al facultativo, cuando se le exige al médico, y ese médico, pues no le queda más remedio, supongamos que claudica en su función y se dedica a recetar, receta. Para recetar, está claro, el otro día comentaba a un compañero médico, se dedica a la medicina moderna, decía que en la consulta del ambulatorio se ha dado el caso de que algún compañero o él no estaba y ha llegado gente y ha ido a la enfermera a decirle exactamente lo que le tiene que recetar. Entonces se utiliza el seguro para automedicarse y van al seguro además única y exclusivamente porque se les pagan una parte del fármaco. Claro, ese tipo de pacientes no sabe lo que tendrán que pagar ellos para resolver a lo mejor el problema que no les ha resuelto ese fármaco y que además, paradójicamente, cuando el médico que se dedica solo a recetar, claro, para cada patología vemos, aquí nosotros no estamos metiéndonos, hablamos básicamente de algún fármaco, la base, el componente activo, el agente activo, y luego ya está enmascarado según el fabricante de turno y con sus colores y sus cositas correspondientes. Pero el componente activo de base es el del que hablamos nosotros. Sin embargo, hay
un abanico importante para cada patología, para un estreñimiento, para una diarrea, para un dolor de cabeza, para una alergia, hay un abanico de fármacos. Entonces, el médico que se dedica a recetar, bueno, empieza a probar. Supongamos que es un médico que quiere recetar nada más, y entonces empieza con uno. El paciente, bueno, toma ese fármaco y le va o no le va bien. Si no le va bien, se le receta otro. Así, con la idea de buscar que uno de esos fármacos dé en el clavo y resuelva. Puesto que teóricamente, según el libro, se supone que son para ese problema. Concretamente hoy vamos a hablar un poco de las diarreas, pues hoy vamos a hablar de las diarreas, pues supongamos que estamos dando para una enfermedad de Crohn, para esa enfermedad, o la colitis ulcerosa, que además es crónica en medicina moderna, se etiqueta como crónica, en medicina natural se contempla desde otro punto de vista, y la fundación se resuelve totalmente. Pues bien, desde la medicina natural, pero esto está descrito desde hace años. Además hemos visto cómo, a la hora de ver cómo se enfocan las enfermedades, cuando hablábamos del asma, veíamos que antiguamente el asma se veía de una manera y hoy se contempla desde el aspecto inflamatorio, que se ha inflamado la mucosa, que está revelándose. Pero claro, estamos viendo también cómo los pulmones inicialmente del ser humano son hoy iguales, salvo el problema del monóxido de carbono o de las ciudades y estas cosas, son, salvo honrosas excepciones, igual que los de nuestros prehistóricos ancestros. O sea, los Adán y Eva, si estamos ahora mismo básicamente en un país que se confiesa como católico, bueno, pues ya de todos es conocido Adán y Eva, ¿no? O sea, básicamente nuestros pulmones hoy son igual que los que tenían Adán y Eva. Entonces, lo que ha ido cambiando es el enfoque para el tratamiento de una patología. Concretamente, ahora mismo estamos hablando del asma. Ahora vamos a ver cómo el enfoque de la diarrea también ha cambiado con el tiempo. Pero claro, el intestino es, desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano está en la Tierra, es el mismo, con las mismas funciones y con los mismos accidentes, con las mismas enfermedades. Entonces, lo único que estamos haciendo es variando para ver si de alguna vez suena la flauta por casualidad, puesto que a lo mejor no sabemos el origen, porque además, como hablábamos en el programa anterior cuando decíamos que el tubo digestivo es autónomo y además él funciona por sí mismo, veremos cómo en las diarreas, en los tratamientos antidiarreicos, perdón, antiguamente se endosaba un tratamiento antibiótico. Independientemente de que hubiera un componente bacteriano en la patología de la diarrea, puesto que ya, por lo menos se reconoce, que aunque haya algún componente diarreico, algún componente bacteriano en esa diarrea, no es necesario ni sirve para nada el tratamiento antibiótico. Pero esto lo dice aquí, el tratamiento antibiótico. Vamos a ver cuál es el problema de las diarreas con esas pérdidas de agua, y porque básicamente también sabemos que hay un porcentaje muy alto en el ser vivo que es de agua. Lógicamente ese agua no se puede perder, y es a base de ese agua la que hace el que nosotros nos alimentamos. Pues bien, en el tema de las recetas, en el tema del bombardeo de recetas de fármacos, es curioso cuando, por ejemplo, bueno, pues ahora hay algunos fármacos que se han quitado del concierto de la Seguridad Social. Y es curioso cómo ya, claro, la gente, los pacientes, por eso cuando aquí nos metemos alguna vez con los pacientes, son ustedes los que tienen que buscar su solución. No vale con echarle la culpa al médico o al farmacéutico, no, o al fabricante, no, él está en su papel. Usted cuando va por la calle, pues a lo mejor le venden, hay un punto de venta de una cosa, de lo que sea, o incluso si va usted por una calle donde hay camellos que venden droga, pues a lo mejor le ofrecen droga, usted no la coge, pero usted está en su libertad, porque tiene su dinero, de poder cogerla. Entonces también un poco el aspecto deberíamos contemplarlo también un poco por ahí, porque parece que además vamos a echarle la culpa al de enfrente. No, pues él está en su papel. El camello está en su papel de vender droga.
Bueno, pues si la solución está clara, si nadie le compra droga, se acabará arruinando. Si usted se pone a vender corbatas y nadie le compra corbatas, bueno, pues está claro que no. Entonces, a usted, nosotros cuando salimos a la calle, todos cuando salimos a la calle, en la calle hay una serie de señores que tienen que hacer su negocio, y está el señor del café, el otro que vende no sé qué, cada uno tiene que hacer su negocio, en función de las necesidades que nosotros nos hayamos creado o nos hayan creado de alguna manera. Y entonces a lo mejor, si en los pueblos cuando se comenta, no hombre, es que en un pueblo él puede salir sin dinero o con 40 duros, no hace falta más, porque uno se va al campo con el tractor, va a su campo, lleva su merienda y tal, pasa el día en el campo, si acaso cuando vuelve, pues se toma en la taberna del pueblo con los amigos para comentar cómo ha ido el día y cómo los agricultores, tal, se toma una cerveza y se ha acabado, compra un paquete de tabaco. En la ciudad es distinto, en la ciudad salimos y desde que sales es chorreando dinero. Bien, pues eso luego podemos extrapolar también al aspecto de las empresas, de los fabricantes de fármacos. Nosotros estamos, en nuestro papel está el buscar, hombre, o bien el fármaco que nos resuelva, o la medicina, el brujo, lo que sea, da igual, quien sea, para que nos resuelva el problema. Entonces, si nosotros le estamos haciendo el caldo gordo, fíjese si está claro que nosotros además le estamos haciendo, concretamente nosotros españolitos, españoles, el caldo gordo a las empresas fabricantes de fármacos, como que ya, o sea, si hay ya médicos que públicamente dicen que su misión es recetar, porque claro, tienen una demanda por parte, una demanda, esto del comercio es la ley de la oferta y la demanda, ¿no es así? Una demanda por parte de los pacientes exigiendo que se les recete. Yo he oído alguna vez un comentario de, no, este médico es muy bueno porque receta mucho. O sea que el concepto ya viene de base, está complicado de base. No vale que luego, como ahora que van a echarle a nivel judicial, con los temas de los cánceres de pulmón, a unas empresas, la que fabricaba Chesterfield y tal, les van a sacar dinero y tal. No, mire usted, que el que se ha muerto era tal, y se fumaba sus cigarrillos y él estaba contento y feliz con lo que se estaba haciendo. Ahora no vengan ustedes a complicarse la vida. Que hay un gasto sanitario a nivel de tal, y menos en Estados Unidos, donde el gasto sanitario